Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a hacer una maratón de conceptos claves según el examen del ascenso de escala magisterial. Entonces vamos a repasarlo. Muy bien, vamos a iniciar. Entonces te voy a hacer la siguiente recomendación. Primero, tengo un cuaderno de apuntes para reforzar conceptos. Segundo, tienes que leer la pregunta, léela. Las alternativas ya están marcadas y eso lo tenemos también en documentos en la página del ministerio. Ya sabemos qué alternativa es, pero lo importante es saber el por qué y reforzar nuestros conceptos, ¿verdad? Entonces, en tu cuaderno, lee primero la pregunta y busca una alternativa a la cual tú te acercarías. ¿Cuál marcarías tú? Y luego contrástalo con lo que yo te voy diciendo, vamos juntos aprendiendo. Entonces, eso es lo que se quiere para reforzar nuestros conocimientos. Muy bien, vamos a iniciar y lo fundamental entonces siempre va a ser que leas. Primero lee. Yo en este caso voy a estar pasándolo un poquito más rápido para hacerlo más dinámico. Tú paras el video en la pregunta, lo paras para que puedas leer. ¿Está bien? Correctamente. Muy bien, vamos entonces a leer. Vamos a iniciar entonces con la pregunta número 1. No te olvides parar el video para que puedas leer la información. En este caso vamos a reforzar los conceptos. La apropiación es el uso de objetos o imágenes preexistentes, con poco o ninguna transformación aplicada a ellos. La intervención es el tipo de arte cuyo objetivo es interactuar con una situación existente. Busca generar una reflexión, pero ante una situación que ya se da, ya está existente. Y el remake, generar obras completamente nuevas, no necesariamente de una obra original, sino puede ser de una obra ya intervenida o que haya tenido alguna modificación, etc. Entonces, ahora vamos a ir a la pregunta. ¿Qué nos pide? ¿Qué acción artística corresponde a lo descrito? Entonces, para esto el compositor Luciano utiliza porciones de obras de compositores clásicos y también de otros compositores y construye con estos retazos una composición musical de mayores proporciones, ¿verdad? No tiene una modificación más allá de la unión de las composiciones. Entonces, según las definiciones que hemos ido conversando, se acercaría más a la apropiación. Recuerda que es el uso de objetos o imágenes preexistentes con poca o ninguna transformación aplicada a ellos. Vamos con la pregunta número 2. Y esto tiene que ver con la pedagogía de la creación musical. Léela, por favor, no pases la pregunta sin leerla. Muy bien, nosotros vamos a ir de frente a la respuesta, recuerda leerla anteriormente. Bien, según la PCM, lo importante no es que los estudiantes aprendan a tocar un instrumento convencional o aprendan teoría musical, y ahí está lo que he resaltado, sino que experimenten libremente con el sonido. Ahora, la pregunta es, si un docente desea implementar la pedagogía descrita con los estudiantes, ¿cuál de las siguientes alternativas, cuál de las siguientes actividades es pertinente, verdad? Vamos a buscar esa alternativa. A ver, construir junto con los estudiantes xilófonos con botellas de vidrio y utilizarlos para componer melodías libremente. Ya, es más pertinente para que experimenten libremente el sonido. Y aquí estamos trabajando la construcción más que la experimentación libre del sonido. Distribuir entre los estudiantes sonajas y bubulesas, invitarlo a explorar todas las posibilidades. Esta puede ser porque está invitando a explorar posibilidades sonoras. La C dice, proponer a los estudiantes que intenten contar una historia breve con una variedad de sonidos producidos con sus útiles escolares y otros objetos que encuentren en el aula. ¡Qué bien! Entonces los chicos, aparte de que crean una historia, ellos van a incluir los sonidos, ¿no? Con sus materiales, van experimentando libremente. No es que se le va a dar un material o un instrumento, que puede ser más adelante, pero deseamos que experimenten libremente el sonido, aportando soluciones o retos creativos, y esto va de la teoría que nos han dado, de la definición, que poco a poco los encaminen a formar a formas de creación musical. Y vamos a escapar de lo convencional, que es simplemente darle los instrumentos y que ellos pues realicen los sonidos, ¿verdad? Entonces sale de lo convencional que ellos mismos, a partir de una historia, puedan darle los sonidos. La alternativa sería la C. Muy bien, vamos con la tercera.
¿Cuál de los siguientes tipos de canto coral es más apropiado desarrollar con los estudiantes que nunca han cantado en coro? Esto es interesante, es una pregunta bastante interesante. Fíjate, ¿qué es el canto en canon? Aquí, varias voces ejecutan la melodía una después de la otra, y aquí se forman las líneas melódicas. Varias voces ejecutan la melodía una después de la otra. Canto al unísono. Cantar al mismo tiempo, básicamente es eso. Canto polifónico, canto de la garganta y requiere técnica. Pero la pregunta ¿es más apropiado para estudiantes que nunca han cantado en coro? La primera es varias voces ejecutan la melodía una después de la otra. Entonces aquí el alumno va a enfrentarse de manera individual, ¿verdad? Va a tener la parte en la cual le toca. Luego en la segunda van a cantar todos al mismo tiempo y en la tercera ya requiere técnica. Es decir, la tercera no es. La segunda requiere que el estudiante también se prepare de manera individual y se enfrente de manera individual. Y ahí conocer la melodía, de haber tenido conceptos, porque va a ir uno después del otro. Entonces, para que el estudiante pueda iniciar, siempre va a ser en equipo, al mismo tiempo, para que pueda poco a poco ir soltándose, ¿verdad? Y cantar de manera individual. Después en canon, después polifónico, ¿verdad? Entonces la alternativa sería la B. ¿Cuál es la ventaja de usar el metrónomo en la clase de música? A ver, ¿qué es un metrónomo? Es un instrumento para medir el tiempo de una composición musical y marcar el modo exacto del compás. Ahora, vamos con las alternativas. Ayuda a mejorar la afinación. ¿Ya? Ayuda a mejorar problemas de precisión rítmica. Ayuda a corregir problemas de postura al tocar un instrumento. De lleno ya la C no es, ¿verdad? Metrónomo es un instrumento para medir el tiempo de una composición musical y marcar el modo exacto del compás. Ayuda a mejorar la afinación. No estamos hablando de si un instrumento es afinado o no, ni de la postura al tocar un instrumento. ¿De qué estamos hablando? De la precisión rítmica, el modo exacto del compás, del tiempo. ¿Qué alternativa es? Es la B. Ayuda a mejorar problemas de precisión rítmica. Vamos entonces con la pregunta 5 y 6. Lee atentamente. Bien, la pregunta dice, entre las posibilidades propuestas por los estudiantes, ¿cuál es el instrumento más sencillo de construir? Bien, a ver, vamos con las alternativas. Zampoña de tubo PVC. Este requiere tener medidas y cortes especiales para poder elaborarlo. Xilófono de botellas. Requiere botellas de agua, palos y baquetas. Calimba de lata. Materiales y herramientas para la elaboración. Entonces, según lo que estamos observando, el más adecuado y el más fácil, sería botellas de agua, palos y baquetas, porque requiere solamente pocos materiales y casi modificación no, ¿verdad? Entonces, xilófono de botella sería nuestra alternativa, porque es el más sencillo. Vamos con la pregunta número 6. Entre las posibilidades propuestas por los estudiantes, ¿cuál es el instrumento más sencillo de tocar? Muy bien, vamos con las 3 alternativas. Entonces, ¿cuál sería nuestra alternativa aquí? Sería xilófonos de botella. Dice, ¿cuál es el instrumento más sencillo de tocar? Para la zampoña hay que tener cierto conocimiento, ¿verdad? Hay que saber la ubicación también de las notas. Para la calimba de lata es conocer el instrumento, la escala, identificar las notas y los acordes que se forman. Entonces lo más sencillo de tocar también sería nuestro xilófono de botellas. Muy bien, vamos con la pregunta número 7. Recuerda leer atentamente la pregunta. Aquí el docente desea aprovechar esta oportunidad para introducir a los estudiantes en la lectura de partituras. Fíjate, introducir a los estudiantes. El estudiante no tiene noción de la lectura de las partituras, ¿verdad? Entonces, propone como primera meta que los estudiantes se familiaricen con las alturas de los sonidos. La altura de los sonidos, vibración, ¿verdad? En el pentagrama y toquen la nota correspondiente en el instrumento. ¿Qué estrategia es más apropiada para dicho fin? Lee todas tus alternativas, léela, no te olvides para el video para que puedas leerlo. Ahora, la primera dice, asignas un color para cada nota musical, le pones un sticker de ese color. Luego le vamos a entregar a un estudiante unas partituras y los estudiantes van a colorear, ¿verdad? Cada una de las notas del color que le corresponde,
según lo que hemos puesto el sticker, ¿verdad? El color de la nota y el sticker de la barra que se debe tocar. Entonces los estudiantes van familiarizando. De esta manera los estudiantes, tal color le corresponde a tal nota, ¿verdad? Se van familiarizando. ¿Por qué? Porque el estudiante recién tiene el primer encuentro con la partitura. Recortar la partitura, en la B dice, recortar la partitura y entregar a cada estudiante una porción breve de ella, explicándole que para tocar la melodía completa deberá trabajar de manera colaborativa. Aquí tú ya le estás explicando algo y no estás permitiendo que el estudiante descubra. Ahora, pues cada uno tiene una porción de la melodía, pero nadie la tiene completa. Cuando le damos una porción de la melodía al estudiante, una parte de la partitura, lo confundimos porque el estudiante está teniendo su primera interacción con la partitura. Es como si le das una parte a tal estudiante, la intermedia. Entonces, suena primero de manera diferente la primera que la segunda. Entonces, eso va a hacer que el estudiante se confunda. Por ahí la B ya se aleja un poquito de la interacción que tiene que tener el estudiante al momento de leer la partitura, ¿verdad? Entregar a los estudiantes una partitura en la que se ha escrito el nombre de la nota correspondiente debajo de cada nota que aparece en el pentagrama. Ahora dice, luego solicitar a los estudiantes que memoricen. Ya de por sí no. Este de aquí que pide a los estudiantes que memoricen no es una buena alternativa. Una alternativa que nos va a permitir que el estudiante se acerque a la lectura de la partitura es por descubrimiento, no por memorización. Después el estudiante lo va a hacer de manera intuitiva, pero recuerda, cuando el estudiante simplemente memoriza, lo va a olvidar. Entonces no es una estrategia eficaz. ¿Cuál sería una estrategia más eficaz? Acercarlo al uso de los colores. ¿Por qué en la segunda no? Porque está recortando la partitura y le estás dando una parte a cada uno. Y el estudiante va a tener una parte tal, la parte intermedia, la parte cuarta, no sé, cada una de parte diferente que suenan diferente, entonces se va a confundir. Y encima le estás partiendo una partitura cuando él todavía no ha tenido acercamiento a la partitura, ¿verdad? A cómo son las notas, qué sonido se identifica la nota, no se ha acercado, es peor, se va a confundir. Entonces, para que los estudiantes trabajen al mismo tiempo, es mejor asignarle colores y luego entregarle las partituras. Entonces, los mismos estudiantes van coloreando y van acercándose, no necesitan memorizar, ellos mismos van ubicando a través de los colores. Poco a poco, con la práctica posterior, van a estar ellos recordando, esta nota es tal color, y lo van a recordar, porque para eso es el uso efectivo también del color. Y esto también es parte del PCM, que nos habla sobre el descubrimiento que tiene que tener el estudiante para acercarse a la música, ¿verdad? Entonces nuestra alternativa sería la A. La número 8. El solfeo rítmico es una herramienta efectiva para enseñar a leer partituras y consiste en recitar los ritmos de una partitura, en una partitura. ¿Cuál de las siguientes alternativas es el recurso más pertinente para la enseñanza del solfeo rítmico? Muy bien, una vez que has leído, ahora vamos con de nuevo la pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas es el recurso más pertinente para la enseñanza del solfeo rítmico? Recuerda que el solfeo rítmico viene después ya, ¿no? De leer la partitura y vamos a recitar los ritmos en la partitura y ya anteriormente ya hemos tenido un acercamiento a la lectura de la partitura. Para eso hemos utilizado los colores para que los estudiantes puedan familiarizarlo, ¿verdad? Y la memoria nos ayude posteriormente a reconocer, a recordar y no irnos de frente a la memorización. Y es por eso que vamos a recordar, y aquí viene la alternativa C, que de lleno lo descartamos. Dice, asociar el solfeo de determinadas figuras musicales con colores. ¿Eso para qué nos va a ayudar a nosotros? Para leer la partitura. ¿Pero qué queremos trabajar nosotros aquí? El solfeo rítmico. Y para eso requerimos que los estudiantes reciten los ritmos en la partitura. Ahora, la B que nos dice, asociar el solfeo de grupos de figuras musicales con el sonido producido por un metrónomo, imaginando subdivisiones de pulso cuando sea necesario. Imaginando subdivisiones de pulso cuando sea necesario. Muchísimo más complejo. Recuerda que el metrónomo es un instrumento que nos ayuda a la precisión rítmica, ¿verdad? Y nosotros no queremos ser tan estrictos con el estudiante, pero sí que ellos vayan recitando los ritmos en una partitura, poco a poco. Ya de por sí, asociarlo a un metrónomo
sería exigirle demasiado. Posteriormente lo podemos utilizar, claro que sí, pero aquí le vas a pedir, aparte de que se imagine el metrónomo, que ya debió tener un concepto de eso, que imagine las subdivisiones de pulso cuando sea necesario. Es mucho más complejo. Lo que podemos hacer para iniciar es asociar el solfeo de grupos de figuras musicales con conjunto de sílabas predeterminadas para fomentar su memorización. Por ejemplo, tenemos la T y la A, ta. Podemos decirle la negra, un sonido, ta. La corchea, titi. Entonces vas titi, ta, titi, ta. Luego vas formando a partir de la negra, que es un sonido. Luego vas con la blanca, ta, ta. ¿Cuántos son? Son dos, ¿verdad? Luego vas con la redonda, ta, 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 ta. Y los chicos van familiarizando. A ver, chicos, vamos de nuevo, vamos con la corchea. ¿Cuánto es? Titi, ¿verdad? ¿Cuántos son la unión de las corcheas? Titi, ¿verdad? ¿Cuándo es la negra? Ta. ¿Cuándo es la blanca? Ta, ta. ¿Te das cuenta? Entonces los estudiantes, a partir del conjunto de sílabas predeterminadas, van fomentando la memorización, porque lo van trabajando. Es más, una sola vez tú lo dices, con los estudiantes vas jugando y luego, vamos chicos, y vas apuntando y los chicos mismos lo dicen en conjunto, porque lo van recordando, porque lo asocian a las sílabas y van trabajando los ritmos de una partitura. Y ya poco a poco va buscando que se familiaricen y sean un poquito más exactos los ritmos, de acuerdo a lo que propone tu partitura, ¿verdad? Entonces lo primero que puede ser es asociar las figuras musicales con conjuntos de sílabas predeterminadas. Esa sería nuestra alternativa más cercana. Vamos con la 9. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es una característica de los instrumentos musicales melódicos? ¿Qué son los instrumentos musicales melódicos? Están diseñados para tocar una sola nota a la vez. Entonces aquí de frente con el concepto vamos a la alternativa B. ¿Cuál es su característica? Pueden producir solo una nota musical por vez. Esa es la característica de los instrumentos musicales melódicos. La 10. ¿Cuál de las siguientes características es exclusiva de los instrumentos armónicos? Ahí te presentan las tres alternativas, pero vamos a descubrir qué son los instrumentos armónicos. Son aquellos que pueden producir varios sonidos de manera simultánea. Y aquí vamos a ir por descarte. Si es que, por ejemplo, tú no conoces algunos conceptos, dice el concepto de instrumentos armónicos, son aquellos que pueden producir varios sonidos de manera simultánea. Entonces aquí por descarte sería la C. ¿Por qué? Porque un acorde son varias notas tocadas a la vez, tres o más notas tocadas a la vez, ¿verdad? Entonces eso es una característica exclusiva de los instrumentos armónicos. Lo demás también, pero puede ser que esté o no. Pero tocar acordes sí es exclusiva de los instrumentos armónicos. ¿Por qué? Porque su concepto es que pueden producir varios sonidos de manera simultánea, ¿verdad? Tocados a la misma vez. Fíjate tú, este es el pentagrama, aquí están lo que son las notas musicales, ¿está bien? Con una figura musical, que es la redonda. Bien, estas son las notas musicales ubicadas en el pentagrama. ¿Qué es un acorde? Es cuando se toca tres o más notas a la vez. Por ejemplo, esta. Tenemos el do, tenemos el mi y tenemos el sol. Juntos están formando el do mayor. Entonces, esta imagen de las tres, esta imagen de aquí, nos muestra el acorde del do mayor en el pentagrama. Aquí te voy a mostrar entonces, así como se formó el do mayor, también de las notas naturales hay la formación cuando son mayores, por ejemplo el do, el re, el mi, el fa, el sol, el la y el si. Y estas serían entonces la posición de acuerdo al acorde que se forma. Si tú quieres reforzar un poquito más sobre cómo se forma el do mayor, el do menor, igual con las otras notas naturales, te dejo aquí este enlace. Aquí está paso a paso y bien explicado para que tú puedas entenderlo. Eso lo puedes ver posteriormente que acabaste este examen. En ese examen también del ministerio, el ministerio nos hizo una pregunta. ¿Cómo se forma el do mayor, el re menor, etcétera? Entonces aquí es donde yo desgloso eso para que tú puedas entenderlo. Ahora, eso que se ha desglosado de cómo se forma el do mayor, por ejemplo, que sería
El do, mi y sol, que son las notas que la componen, sería aquí. Este sería nuestro acorde, ¿verdad? Este sería nuestro acorde. Entonces, lo que nos pide esta pregunta es justamente identificar cómo se llama. Es un acorde y aquí hay acordes conocidos que es importante tomarlo en cuenta por si en una futura pregunta nos vuelven a plantear, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta esto. ¿Cuáles son los menores? Los menores serían estos de aquí. Estos serían nuestros menores. ¿Te das cuenta entonces con el bemol ya? Y eso lo vas a entender si quieres desglosar un poquito más en ese video que te he dejado. Pero para esta pregunta es importante memorizar o tomar en cuenta siempre que estos son pues los fundamentales, ¿verdad? De las notas naturales. No te preocupes por entender ahorita cómo sale cada uno, sino que la unión de 3 notas o de más notas tocadas simultáneamente, ¿verdad? Se va a llamar un acorde. Y están ubicados de esta manera. Estos son los generales y los más conocidos. Mayormente el ministerio nos va a hacer pregunta por estos. La pregunta número 12 dice, ¿cuál de las siguientes partituras presenta un intervalo? Para esto vamos a entender que para que sea un intervalo tiene que haber una distancia y una sola nota. ¿Dónde se evidencia eso por ahora? En la primera. Ahora, la segunda, ¿qué cosa es? Es un bicordio, donde hay 2 notas tocadas a la vez. Esa es la B, así se llama. Y la tercera, que ya lo hemos explicado con anterioridad, tiene más de 3 notas tocadas, ¿verdad? Que vendría a ser un acorde. Entonces, según nuestra definición, sería un intervalo la letra A, porque hay una distancia y una sola nota. En la pregunta número 13 vamos a descubrir otro concepto musical. En este caso dice, ¿cuál de las siguientes partituras presenta un arpegio? Entonces vamos a mirar atentamente. Vamos a explicar. A ver, un arpegio es un acorde desplegado con las notas colocadas de manera sucesiva en lugar de manera simultánea. Sucesiva, no simultáneamente, no en el mismo lugar, sino de manera sucesiva, ascendente o descendente. ¿Dónde se evidencia eso? En la primera, sobre todo, ¿no? Entonces ya sabemos que un arpegio es de manera simultánea, no sucesiva. Vamos con la B y la C. Estas nos muestran claramente una octava musical. ¿Pero qué es una octava musical? Una octava musical es cuando tienes tus notas musicales naturales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿verdad? Que son 7. Pero cuando tú vuelves a repetir una nota, por ejemplo, comenzamos del do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Del do que iniciaste al do en el que terminas, que es un tono más alto o más bajo del do que iniciaste, eso se va a llamar una octava. Y aquí lo estamos viendo. Por ejemplo, fíjate aquí en la C. Este viene a ser nuestra nota musical, el do. Fíjate, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Fíjate, aquí está el do. ¿Te das cuenta? ¿Me seguiste? El do. Inició como do y terminó como do, ya sea en un tono más alto o más bajo. Igualmente aquí. ¿Te das cuenta? Igualmente sucede con el bicordio. Entonces, nosotros, en este caso sucede aquí con el bicordio. Entonces lo que te vas a dar cuenta aquí es que este es un bicordio en octava y este es una octava. No es un arpegio. El arpegio viene a ser entonces un acorde desplegado con las notas colocadas de manera sucesiva en lugar de simultánea. Y aquí vienen 3 preguntas unidas, la 14, la 15 y la 16. Así que lee atentamente y también responde. Luego de eso continúas con el video. Muy bien, una vez que ya has terminado de leer la pregunta 14, vamos entonces a encontrar la respuesta. Fíjate, este es un juego donde le propones al estudiante que desarrolle la imaginación y el trabajo en equipo. Ya de por sí entonces vamos a ver la pregunta, la alternativa C. A ver, fíjate, dice la coordinación y la precisión al realizar movimientos con todo el cuerpo. La profesora no está evaluando la precisión al realizar los movimientos, ¿verdad? Y principalmente eso es lo que no está desarrollando. Entonces, esta no sería. La alternativa nos pide lo que desarrolla principalmente el juego descrito. Entonces, esta de por sí no sería porque no se evalúa la precisión rítmica de los movimientos.
La B, la capacidad de predecir la trayectoria de un objeto en movimiento. Esto de aquí lo vamos a dejar a la física de ciencia. ¿Qué sí nos dice en la alternativa A? ¿Qué sí nos dice la profesora? Que es importante prestar atención a nuestros compañeros y en especial al compañero que está golpeando la pelota, ¿verdad? Entonces es la comunicación al trabajar en equipo y la escucha activa. Eso es muy importante que se desarrolle y es lo que principalmente busca, ya que las otras dos alternativas no están cerca ni es lo que busca principalmente desarrollar este juego. Nuestra alternativa sería la A. En la 15 dice, tomando en cuenta que los estudiantes representarán una obra de teatro, ¿para qué les sirve principalmente realizar el juego descrito? Ahora dice la A, para darle mayor intensidad a la interpretación mediante el contacto visual. De hecho que nos va a ayudar, sí, a tener contacto, pero eso lo vamos a desarrollar con otros juegos que nos permitan, por ejemplo, trabajar y sostener la mirada con el compañero. Pero en este juego no estás desarrollando el contacto visual con el compañero. Eso es lo que no se está priorizando, ¿verdad? Sino la atención y el trabajo en equipo. La B, para aprender a dirigir el foco de atención de la escena ante el público. Esto es súper interesante porque fíjate, este juego me permite a mí como actor o actriz que yo tenga mi foco de atención en la pelota, ¿verdad? En mi movimiento, yo estoy centrada ahí. ¿Dónde va a caer la pelota? ¿Qué va a pasar? Entonces, mientras yo más me conecte con ese objeto, mi atención va a estar centrada a ese objeto. El público, ¿qué está viendo? Mi actuación, ¿verdad? Entonces, sigue mi movimiento y permite que el foco de atención esté en ese objeto, ¿verdad? Entonces, la alternativa es bastante cercana para aprender a dirigir el foco de atención de la escena ante el público, porque yo estoy dirigiéndome como actor o como actriz a ese punto. ¿A quién dirijo? Al espectador a que también se concentre en ese punto. La C sería para que los estudiantes estén más sueltos durante la escena. Obviamente sí ayuda a eso y también ayuda a desarrollar mayor intensidad. Mediante el contacto visual se pueden plantear otros juegos para reforzar el contacto visual, pero principalmente ¿para qué nos ayuda? Para aprender a dirigir el foco de atención de la escena ante el público. Para esto se plantean juegos de atención del actor o la actriz o de la persona que va a interpretar para que éste centre la atención en un objeto. De esa manera, él desarrolla la atención en este objeto y poco a poco va llevando al espectador a que también se centre en ese objeto. Recordemos que el público está conectado con lo que se está presentando y mientras más tú trabajes esa conexión con tu foco, mayor estará conectado con ese foco el público. ¿Qué permite este trabajo? Es la alternativa número B. Aprender a dirigir el foco de atención de la escena ante el público. La 16. Entre los siguientes tipos de capacidades, ¿cuál es la que menos está desarrollando los estudiantes con esta dinámica? Tenemos tres alternativas. De estas tres alternativas vamos a hacer un descarte. A ver, dice, ¿cuál es la que menos está desarrollando? La percepción y los movimientos motrices sí se están trabajando, es decir, la C sí, porque yo tengo que en el juego percibir lo que están haciendo mis demás compañeros y moverme. Sociomotriz es la interacción simultánea con mis compañeros, ¿verdad? Mi responsabilidad individual, pero también el trabajo en equipo. Y más sociomotriz trabaja la integración con mis compañeros. La físico-motriz, estas son movimientos físicos y prioriza los movimientos y la ejecución del movimiento, la ejecución de un movimiento y la precisión de este movimiento. Entonces, lo que menos estoy desarrollando es la precisión del movimiento, ¿verdad? Que la profesora esté evaluando si mi movimiento es exacto o no es exacto, no, sino un movimiento que me permita hacer un trabajo en equipo, ¿verdad? Y percepción, sí, porque mis movimientos van a depender también de lo que percibo del trabajo de mis compañeros. Entonces, ¿cuál es la que menos se desarrolla? Es la alternativa B. Muy bien, es momento de leer la pregunta número 17. No olvides leerla y plantear tu respuesta.
Bien, entonces nos pide cuál de los siguientes ejercicios es más adecuado para lograr su propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestro maestro? Es que el estudiante se suelte, genere ideas para que pueda escribir. La alternativa A que nos plantea, pedir a los estudiantes que en casa pregunten a un familiar, de preferencia un adulto mayor, sobre una historia que ellos conozcan para que, haciendo uso de la tecnología, lo graben y luego transcriban toda la grabación. Fíjate, aquí ya estamos trabajando con el uso de la tecnología, que está muy bien, pero estamos yendo mucho más allá y lo que queremos, ¿cuál es el objetivo? Es que el estudiante empiece a soltarse, ¿verdad? Que empiece a salir de eso, de ese obstáculo y de esa pared que ha puesto él mismo porque se ha bloqueado. Entonces, esta no nos ayudaría, además no permite generar ideas, porque al final es el familiar quien está dando la idea. La B dice, mostrar a los estudiantes una pintura o fotografía que represente una escena con varios personajes y luego pedirle que en menos de 2 minutos imaginen quiénes son los personajes, qué relación hay entre ellos y qué están haciendo, y que escriban un párrafo breve narrando lo que está ocurriendo en la escena. Esto es muy interesante, muy bonito. Yo lo he aplicado y funciona muy bien, mostrando unas pinturas costumbristas, por ejemplo, de Pancho Fierro. Lo que haces tú es colocarlo en la pizarra y luego le dices al estudiante que lo observe. Luego, posteriormente, le dices, chicos, ¿qué historia creerían ustedes viendo eso? Puede ser una historia que sucedió antes, qué pasa después, cómo se da esa historia, y los chicos van escribiendo. Y al momento que tú le preguntas, Ana hace una historia completamente distinta a Javier de la misma imagen. Y es muy interesante porque se han generado muchas ideas. Y al final, a partir de eso, pueden inclusive improvisar esa escena que ellos han creado a partir de su imaginación. Entonces, esta permite que el estudiante pueda escribir y generar más ideas. Entonces, la alternativa más cercana sería la alternativa B, ¿verdad? Que nos permite que el estudiante genere ideas y él mismo cree una historia a partir de lo que está observando. Ahora, en la C, y aquí ya le estás dando al estudiante lo que tiene que hacer en la C. Entonces el estudiante es quien tiene que descubrir, ¿verdad? ¿Y qué alternativa permite que el estudiante genere más ideas, sea más creativo? Y tú no le estás proponiendo nada, simplemente una imagen. Una imagen y el estudiante va observando y va generando ideas. Entonces, cuando tú inclusive hagas leer no solamente a él, sino a otras compañeras, compañeros, entonces él se va a llenar de más ideas y sale de ese bloqueo, ¿verdad? Entonces, nuestra alternativa es la alternativa B. Vamos a responder la pregunta 18, 19 y 20. Para esto, toma atención, lee toda la pregunta y genera tu respuesta. Muy bien, desde el punto de vista dramatúrgico, ¿cuál es el conflicto principal de este fragmento? Conflicto principal. Entonces aquí la A dice, el público se sentirá muy incómodo e intimidado para aplaudir, lo que elevará la tensión dramática. Tú estás hablando de una reacción del público, no puedes saber lo que va a sentir el público. Entonces, ¿cuál es el conflicto principal de la escena? No sería este. Peter necesita desesperadamente ayuda de los niños entre el público, pero no puede verlos. Peter sí necesita ayuda de los niños, pero no puede verlos. ¿Este sería un conflicto? No, no sería, ¿verdad? Nuestro conflicto principal, porque el problema no es que él no pueda ver a los niños. La 18. Campanita está a punto de morir por haber ingerido un veneno y Peter quiere impedirlo. ¿Cómo lo quiere impedir? Con ayuda de los niños, ¿verdad? Entonces, nuestra alternativa sería la C. Muy bien, lee atentamente entonces la pregunta 19. Muy bien, para la pregunta 19, entonces, aquí Javier, que es uno de los estudiantes, ha adaptado y ha agregado algunas cosas. Para esto dice, Campanita, entre paréntesis, mirando al público con complicidad. Típico de Peter, otra vez está tratando de salvarme. Peter, aplaudan, aplaudan más fuerte que se muere, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cuál de los siguientes recursos se aprecia en la modificación introducida por Javier? Vamos un poquito a desglosar los conceptos para poder entenderlo. ¿Qué es una elipsis? Es una técnica dramática que consiste en omitir o saltar una parte de la historia, dejando que los espectadores estén en suspenso o ellos mismos completen la historia. Aquí nos está pasando de contar algo. Por ejemplo, cuando estamos contando que representamos una escena donde hay una mamita que está dando a luz y de pronto ya nació el bebé.
Entonces ya pasamos toda esa parte de medirle lo que es de pasar por ese quirófano. No, de frente ya le entregan al bebé. Entonces ya pasó por la operación. El público es el que lo completa, ¿verdad? Entonces no necesita contarle todo y el paso a paso. Esa es una elipsis, que consiste en omitir o saltar una parte de la historia, ya que el público va a ir completando posteriormente, dejando que ellos lo completen. ¿Qué es el aparte? Es cuando un personaje habla directamente al público o a otros personajes, rompiendo momentáneamente la cuarta pared. Aquí vemos eso. Campanita mirando al público con complicidad. Dice, típico de Peter. Otra vez está tratando de salvarme. Se lo dice al público, no directamente a Peter. Ahora, fuera de escena es todo lo que pasa, ocurre, fuera del área visible para el espectador durante la representación. Eso no se está visualizando aquí. ¿Qué es lo que se visualiza? Que un personaje habla directamente al público o a otros personajes rompiendo momentáneamente la cuarta pared, ¿verdad? Rompe la cuarta pared. ¿A quién está hablando? Hacia el público, o puede ser un personaje que se encuentra en el público e interactúa también con el público, ¿verdad? Pero se rompe la cuarta pared. Eso sucede con el aparte, que es la respuesta a la pregunta 19. 20. ¿Qué término corresponde a la frase agregada por Javier mirando al público con complicidad? Esto que está en paréntesis se llama acotación. ¿Qué es una acotación? Es una expresión íntima de cómo el autor imagina y vive su creación. Javier, él, vive y mira a la actriz o al actor que represente este personaje mirando al público. Le indica a él, mira al público con complicidad y luego di tu frase. ¿Cómo lo enmarca? A través de paréntesis. Esto es una acotación. Entonces, cuando veamos los paréntesis y una indicación que nos da el autor, se va a llamar acotación. Muy bien, vamos con la pregunta 21. Lee la siguiente escena adaptada de la obra teatral Dios, 1975, de Woody Allen, y responde la pregunta. Vamos, léela y plantea tu respuesta. Para el video. Muy bien, dice aquí, ¿cuál de los siguientes recursos teatrales se aprecia en la escena? A ver, entonces, recuerda, aquí un hombre se levanta entre el público. Yo le enseñaré lo ficticio que soy. Voy a salir de este teatro y haré que me devuelvan el dinero. ¿Con quién está interviniendo los personajes? Con una persona del público. ¿Esto cómo se llama? Este es un recurso teatral llamado ruptura de la cuarta pared. Cuando nosotros estamos en escena, se supone que es como una caja. Vamos a verlo como si estuviéramos con 4 paredes. ¿Por qué se llama esto? Porque un actor o actriz se concentran en la escena, en generar el foco, la atención en lo que se está realizando. Para ellos no existe el público, sino la escena, lo que se está viviendo, es realista. Pero ¿qué pasa cuando se rompe la pared? Cuando se rompe la cuarta pared. Entonces, cuando se rompe la cuarta pared es cuando interactuamos con el público y lo hacemos partícipe. Esta es una técnica muy interesante y se suele utilizar. Entonces, recuerda, en este recurso teatral donde interactúa el público, donde ya interactuamos con el público, lo hacemos partícipe. Es más, este hombre se enoja, se forma parte de la escena y el público pasa a tener el foco de atención en ese espectador o en el público mismo. Entonces eso se llama una ruptura de la cuarta pared. Entonces esa es una técnica un recurso teatral bastante utilizado y que es muy interesante para involucrar al público y para hacerlo partícipe, aparte de utilizar el análisis crítico del espectador. 22. En las obras teatrales de la antigua Grecia, ¿de qué forma solían indicarse las divisiones entre los actos o episodios? Bueno, esto es un poquito de teoría de teatro y esto es básicamente mediante la intervención del coro. Las representaciones que se hacían anteriormente tenían unas divisiones y para esto entraba el coro que marcaban las divisiones de los actos o los episodios. La 23. Tradicionalmente los dramas de la antigua Grecia se concibían como una estructura dividida en 3 partes, las cuales eran llamadas prótasis, epítasis y catástrofe. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe la naturaleza de la última de estas partes? O sea, ¿cuál
de la catástrofe, ¿verdad? Vamos a resumir rápidamente estos conceptos. Prótesis, primera parte. Esta es la primera parte, el inicio, donde se presentan a los personajes. Epítasis, nudo, es la parte donde se rompe el nudo y se crea la tensión conflictiva. Y la catástrofe es el momento en que la acción llega a su fin, ¿verdad? Entonces nos vamos a centrar en la tercera, que es la que nos piden. Es el momento donde la acción llega a su fin. No necesariamente va a tener un final trágico. Resolución del conflicto sí, porque recuerda que en una historia siempre hay un conflicto que resolver. Esa sí es una característica. Recuerda que aquí es el momento en que la acción llega a su fin. Tiene que haber una resolución sí o sí, ya sea trágica, dramática, etc. Derrota de los antagonistas. No necesariamente va a pasar esto. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe la naturaleza de la última de estas partes? La naturaleza es la B. Esto es lo que sí o sí va a tener que suceder en la última de estas partes, la resolución del conflicto. Lee la siguiente descripción y responde la pregunta. Vamos con la resolución de la pregunta. ¿A qué género teatral se refiere la descripción? Recuerda, esto es importante. Dice, pieza teatral breve de un solo acto representada antes de una obra teatral o entre los dos primeros actos de la misma, especialmente en comedias para entretener al auditorio. Suele ser humorística, de tradición popular y posee un humor festivo. Pero ¿cuál es lo importante de un solo acto? Dice aquí, ¿verdad? Aquí nos marca qué características tiene. ¿Qué es el vodevil? El vodevil son diferentes actos y números independientes en sucesión rápida. Es de género musical cómico. Aquí diferentes actos, ¿verdad? ¿Qué es la zarzuela? Género musical escénico, mezcla partes instrumentales, vocales y habladas. Ya, no necesariamente va a ser en un acto, no es en un acto. Esto más bien ya es un género musical escénico, donde ya hay una representación instrumental, vocal, hablada, etc., ¿no? El entremés es una pieza breve en un acto, en prosa o verso, tema jocoso que tiene origen en la tradición popular. Aquí hay aquí hay un ejemplo claro que seguramente tú lo vas a descubrir o te vas a acordar también. Cuando ponían un episodio en la televisión completo, por ejemplo, del Chapulín Colorado, con anterioridad en la televisión, antes de colocar el episodio, colocaban un acto pequeño de Chespirito que él trabajaba y se llamaba Entremés. Entonces era un solo acto donde aparecían todos los personajes y estaba Chespirito y se generaba una pequeña historia súper cómica y divertida, era muy corta. Y luego ya se pasaba al episodio general. Y en ese acto corto que se daba, decía Entremés y había un título. Y era muy, muy divertido. Te invito a que los busques en Google Entremés Chespirito y te diviertas un poquito con esos actos cortos que se realizaban, ¿no? Y cómicos antes de o intermedio del episodio más grande, ¿no? En este caso que era el Chapulín. Bien, entonces nuestra alternativa es la C. ¿Qué tipo de respiración es adecuada para proyectar la voz ante una audiencia? Bien, la respiración torácica, la respiración clavicular o la respiración diafragmática. Aquí tenemos estas alternativas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a marcar aquí va a ser la diafragmática, porque se llena todo el aire en nuestro diafragma, en nuestros pulmones. Ingresas el aire y permites que todo el pulmón se llene. Para esto lo que puedes utilizar es colocar las manos en tu vientre y lentamente llenar todos tus pulmones para que el aire poco a poco pueda salir y a realizar esta práctica para que se pueda proyectar la voz mejor. Entonces nuestra respuesta sería la respiración diafragmática. La pregunta 26. Vamos, léela con calma. Ya. ¿Cuál de las alternativas nos acercaría más? Ya hemos leído las tres. Sería la de Dalmiro, ¿verdad? ¿Por qué? Quiero que entendamos juntos. Una obra dramática está destinada para ser representada. Claro que para ser leída, pero en la actualidad también y con mayor fuerza para ser representada. Ambos son importantes. ¿Cuál es el principal objetivo de una obra dramática? Que el público pueda entender lo que pasa. Entonces, ¿cómo se organizan mejor
lo que sucede dentro de es cuando hay los actos, ¿verdad? Cuando se plantean los actos. Claro que es importante lo que dice Gladys y Marita, pero ¿cuál es la más adecuada? Es la organización dentro de lo que sucede en escena. ¿Por qué? Porque ¿quién lo tiene que entender? Es el público, porque él es el que entiende en qué momento se inicia, qué pasa, cómo se dio el conflicto, cómo se da la solución. ¿Quién lo entiende? ¿Para quién está dirigida? Para el público. No solamente para ser leído, sino y con mayor prioridad para ser representado. Entonces la alternativa B es la que sería nuestra respuesta. Muy bien, vamos a leer la pregunta 27, el diccionario del teatro de Patrice Pavis. Recuerda leer toda la pregunta y luego generar tu propia respuesta. En este caso estamos hablando de un término que se llama concentración. La definición es: sucede cuando se pasa de una acción a otra quemando etapas intermedias. Si te das cuenta, vamos a analizar nuestras alternativas respecto a lo que nos está diciendo este concepto, porque solo se cuenta el resultado final y varios hechos parecen sucederse unos tras otros, mientras que en la realidad estarían espaciados, ¿verdad? Y la pregunta nos plantea bien claro: ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una escena en la que se ha recurrido a la concentración del tiempo dramático? Y esto mayormente suele suceder para hacer más amena la interacción del espectador con lo que está sucediendo en escena. Entonces, por ejemplo, en la A dice: en una escena se observa un albañil que está construyendo un muro. Mientras avanza en la construcción ocurre un movimiento sísmico y una parte de la pared que estaba construyendo cae sobre él. Ya, aquí se está contando todo, no hay una concentración del tiempo. En una escena se observa a Guillermo que juega con una pelota en un patio. Tras un mal disparo, la pelota sale de escena y se escucha cómo se rompe una ventana. Octavio, el vecino de Guillermo, entra en escena muy molesto. No hay una secuencia de hechos que se haya suprimido, ¿verdad? Que sea notoria. Entonces aquí una concentración del tiempo vendría a ser en la C. Fíjate que dice la C. En una escena se observa a un político ser acusado de malos manejos durante la ceremonia protocolar. Luego de la acusación de la misma, en la misma escena, es apresado, llevado a juicio y condenado. Todos los hechos suceden en esta escena y ha debido de pasar un tiempo para que sucedan cada uno. Sin embargo, todo se suprime para que el resultado final sea el que él sea condenado, ¿verdad? Solo cuenta entonces el resultado, ¿qué cosa? Final. Y es justamente parte del concepto llamado concentración, concentración del tiempo dramático. Nuestra alternativa sería la C. En la 28, lee y luego genera tu propia respuesta. Para el video, vamos entonces a profundizar en el concepto de aceleración y desaceleración del diccionario de teatro. Aceleración es cuando el acontecimiento anunciado y esperado surge abruptamente. Desaceleración es cuando la tensión, o sea, el suspenso, entre lo que prevemos y lo que efectivamente sucede se mantiene al máximo. Entonces nosotros vamos a hablar en esta pregunta, nos plantea la desaceleración del tiempo en una apuesta teatral. ¿Dónde se evidencia más eso? ¿En qué alternativa? En la alternativa B también hay una parte que dice: Estelita saca su arma gritando y Luis intenta escapar, pero es apresado con poco esfuerzo por Estelita. Es apresado con poco esfuerzo. Intenta escapar y luego lo apresa con poco esfuerzo. No es que va a haber una tensión y Luis va a intentar escapar, se va por un lado y otro. No, no se mantiene la tensión, sino que es apresado rápidamente por Estelita. No se mantiene una tensión ahí. La C dice: Octavio apunta con un revólver a Francesco, jurando vengar la muerte de su padre. Francesco mira al frente diciendo: mi hora ha llegado, y luego hace un breve monólogo sobre la cercanía de la muerte. Octavio se acerca cuidadosamente y pone el revólver contra la sien de Franco, preguntando: ¿qué es lo que has dicho? Francesco se mantiene en silencio, mientras mira fijamente a los ojos de Octavio. Luego de mirarse fijamente por algunos segundos, Octavio dispara. Fíjate que la intención aquí va aumentando, ¿verdad? Pero también va desacelerando. Fíjate, aquí ya la tensión ha aumentado al máximo, porque ya se le apunta con un revólver. Seguramente anteriormente hubo una discusión tremenda, fuerte, y se sacó el revólver. Aquí ya tiene que desacelerar.
y va a haber algo que está previendo el público. ¿Le dispara? ¿No le dispara? Entonces se genera una tensión, ¿verdad? Porque le pone y le acerca el revólver y le pone en la sien a Francesco. Entonces, ¿qué es lo que has dicho? Entonces ya lo va amenazando más y se pone más tenso la escena. Francesco se mantiene en silencio. Luego de mirarse fijamente por algunos segundos, Octavio dispara. Ya lo había apuntado. Ahora toca disparar. Y justamente la desaceleración es cuando la tensión, el suspenso entre lo que preveemos y lo que efectivamente sucede se mantiene al máximo. Lo que prevemos es que lo puede matar. Lo que efectivamente sucede es que sí le dispara, pero se mantiene al máximo. Vamos con la pregunta 29. Léela completamente y genera tu propia respuesta. Muy bien, aquí vamos a tomar en consideración el concepto de distanciamiento, que es acción y efecto de privar al público de la ilusión teatral y la identificación con los personajes, obligándolo a asumir una posición despierta y crítica ante el espectador que presencia. La técnica del distanciamiento se realiza mediante la frecuente interrupción del discurso de los personajes y del propio espectáculo, la proyección de películas, los cambios de escenografía ante los espectadores, etc. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes acciones durante una escena es más pertinente para lograr el efecto de distanciamiento? La B dice, un personaje mira sus manos durante una escena y se pregunta mirando hacia el fondo de la sala de teatro, ¿qué tipo de persona soy yo realmente? No está rompiendo necesariamente la cuarta pared, no es que esté interrumpiendo su discurso y las del propio espectáculo, ¿no? No lo está haciendo, está trabajando en escena. La A. Dos personajes que son malabaristas cometen constantemente errores en su actuación. Uno de ellos le dice al otro, nos estás haciendo quedar mal, no has ensayado lo suficiente. Esto puede pasar en escena y es una representación escénica, simplemente se muestra a los dos personajes teniendo un conflicto. No tiene que ver entonces con el distanciamiento. La B dice, un personaje mira sus manos durante una escena y se pregunta mirando hacia el fondo de la sala de teatro, ¿qué tipo de persona soy yo realmente? Entonces aquí hay un encuentro con la misma persona que quiere entender quién es ella misma, ¿no? Es un cuestionamiento a quién es. Pero este es un trabajo, puede ser un monólogo, puede ser un trabajo en escena con varios personajes, etc. Busca una parte de reflexión, pero no se evidencia el distanciamiento. ¿Dónde sí se evidencia el distanciamiento? Es nuestra alternativa C, porque involucras al público y también tiene una posición crítica ante el espectador que presencia, le obligas a tener una apreciación. Nuestra alternativa sería la C, ¿verdad? Porque involucras al público. Hay interrupciones del discurso de los personajes y del propio espectáculo, y obligando al espectador a tener una posición despierta y crítica, ¿verdad? Entonces eso es bastante interesante. Nuestra alternativa es la C. Vamos con la pregunta 30. Recuerda leer y posteriormente colocar tu respuesta para el video. Vamos entonces con la pregunta 30. Lo trágico consiste en esto, que en un conflicto ambas partes tengan la razón, pero que no puedan alcanzar el verdadero contenido de su finalidad, sino negando o hiriendo a la otra persona, que también tiene los mismos derechos y de este modo se hacen culpable en su moralidad y por esta moralidad misma. Fíjate, en el contexto de una sesión de aprendizaje, los docente y los estudiantes leen y analizan este pasaje. Luego, 3 estudiantes escriben la siguiente sinopsis. ¿Cuál de ellas recoge los elementos fundamentales de la tragedia según la cita de Hegel? De la tragedia según esta cita de Hegel, que es lo que contiene lo trágico. Fíjate, Laura, madre de 4 niños, necesita un trasplante para salvar su vida, pero es la segunda persona en la lista de espera. La primera persona es Pablo, un pequeño de solo 5 años que morirá si no recibe el trasplante. Con gran remordimiento, Laura soborna al personal del hospital para que cambie el orden de la lista y la ponga a ella antes de Pablo. Lo trágico, según Hegel, consiste en que ambas partes tienen la razón, ambas partes están sufriendo, quieren alcanzar su propósito, pero
¿Cómo se logra esta finalidad? Negando o hiriendo a la otra persona que también tiene los mismos derechos y de este modo se hacen culpables en su moralidad y por esta moralidad misma. Laura quiere el trasplante, tiene 4 hijos, tiene el derecho de hacerlo, pero está segunda. Y el niño es Pablo, que también tiene los mismos derechos de ella. Pero ella hace un mal juego, ¿no? Entonces aquí viene el conflicto. Ambas partes tienen la razón, pero para alcanzar el verdadero contenido, la finalidad, es negando, hiriendo la otra fuerza, o sea, el otro derecho. Laura hiere a Pablo, a pesar de que éste está en primer lugar y también requiere el trasplante, ¿verdad? Entonces esto se ve en la A. Lee la siguiente situación y responde a las preguntas 31 y 32. Lee atentamente y genera tu propia respuesta. Para el video. Aquí vamos a ver un poquito de conceptos de la iluminación fotográfica. Estos son principios claves que se utilizan para crear efectos y realzar la calidad de las imágenes mediante el uso de diferentes fuentes de luz. Tenemos, por ejemplo, la luz natural. Es la luz del sol o la luz ambiente presente en el entorno. La luz artificial se refiere a cualquier fuente de luz que no sea natural, como los flashes, los focos o las luces de estudio. Dirección de la luz. La dirección de la luz se refiere al ángulo desde el cual la luz incide sobre el objeto. La intensidad de la luz se refiere a la cantidad de luz que llega al sujeto. La temperatura del color se refiere a las características cálida o fría de la luz. Y el equilibrio de la luz es la relación entre la luz principal y la luz de relleno, que es la luz adicional que suaviza las sombras creadas por la luz principal. Nosotros, ¿a qué nos vamos a acercar? A la dirección de la luz en este ejemplo, ¿verdad? Aquí en este caso vamos a tomar el ejemplo de 5 puntos importantes. Primero, la luz frontal. Fíjate, cuando la luz incide directamente sobre el sujeto desde el frente, elimina la mayoría de las sombras y crea una iluminación uniforme. Este tipo de iluminación es común en fotografía de retratos y puede producir una apariencia plana y sin profundidad. Entonces, la luz frontal, cuando la luz incide directamente sobre el sujeto desde el frente. La luz lateral, cuando la luz incide en el sujeto desde un ángulo lateral, crea sombras pronunciadas en un lado del sujeto mientras ilumina el otro lado. Este tipo de iluminación resalta las texturas y las formas, añadiendo profundidad y volumen de la imagen. Acuérdate, lateral. Luz cenital. Cuando la luz incide sobre el objeto desde arriba, crea sombras que caen directamente debajo del sujeto. Este tipo de iluminación puede acercar las texturas a los detalles en la parte superior del sujeto, mientras que el resto queda en sombra. Puede generar un aspecto dramático o incluso misterioso. Contraluz. Cuando la luz proviene directamente detrás del sujeto, crea un efecto de silueta desde el sujeto, donde el sujeto parece oscuro y las áreas alrededor de él están iluminadas. Este tipo de iluminación puede crear una sensación de misterio y resaltar la forma y los contornos del sujeto. Luz de relleno. La luz de relleno se utiliza para suavizar las sombras creadas por la luz principal. Se coloca en una dirección opuesta a la luz principal y se utiliza para llenar las áreas oscuras y resaltar los detalles. La luz de relleno se utiliza comúnmente en fotografía de retratos para suavizar las sombras del rostro. Entonces tenemos este tipo de luz. Ahora vamos a responder nuestras preguntas. Bueno, no olvides leer y parar el video para que puedas generar tu propia respuesta. Ahora sí, entonces vamos con la pregunta. Durante la exploración con las linternas, el docente les plantea lo siguiente a los estudiantes. A ver, chicas y chicos, un voluntario para un experimento. Rocío se ofrece, la docente continúa. Si quiero hacer un retrato de Rocío, pero que dé miedo, como en las películas de terror, ¿dónde debería poner la linterna? 3 estudiantes hacen sus propuestas. ¿Cuál de ellas es más pertinente para lograr el efecto mencionado por la docente? Cristian dice, lo mejor es poner la linterna por debajo de la cara de Rocío, que sería lo más adecuado, ¿verdad? Para generar estas sombras de miedo, ¿no? Porque al final tú colocas la luz en la parte de abajo, se genera sombras en la parte de arriba, no se ve bien, más bien se ve un espectro, no pareciera, no se ve visible el rostro de la persona. Marilu dice, yo creo que es mejor ubicar la luz detrás de la cabeza de Rocío.
cuando tú creas la luz, cuando tú pones detrás la luz, como ya hemos visto, la persona no se ve, se enfoca lo demás. Tú no quieres que se vea lo demás, sino quieres que sea terrorífico, ¿verdad? Jaime dice, mejor una linterna a la derecha y otra a la izquierda, ligeramente delante de la cara de Rocío. Esta es una contraluz, que como hemos visto, esto sí va a ayudar a que se resalte más la cara de su compañera, más no necesariamente a que genere miedo. ¿Qué es lo que genera miedo? Es la 31, la A, ¿verdad? Ya, en la C dice, mejor una linterna a la derecha y otra a la izquierda. Y ahí hay un contraste para que se visualice mejor el rostro de Rocío. Sin embargo, tú lo que quieres es causar terror. Nuestra alternativa sería la recuerda leer atentamente y luego generar tu propia respuesta. La docente plantea, imaginemos que estamos aquí con doña Nancy, la señora del kiosco. Si queremos que en el retrato se noten claramente sus arruguitas para destacar su edad y su experiencia de vida, ¿dónde deberíamos poner la linterna? 3 estudiantes dicen sus respuestas. ¿Cuál de ellas es más pertinente? Moisés dice, pondría una luz detrás de la cabeza de doña Nancy, un poquito hacia uno de los lados. Cuando lo generas, cuando pones la luz atrás, eh, eso es para causar una sensación de que no se vea el personaje, que lo que resalte sea el espacio. Y eso es lo que no queremos. Queremos que se vean las arruguitas de doña Nancy. Karina dice, pondría la luz a un lado de la cabeza de doña Nancy, ligeramente delante de su rostro. Eso sería interesante. Tú pones la luz a un lateral, a un lado, para que resaltes una parte, pero cuando la pones adelante, entonces quieres que se note el rostro de la persona de manera lateral para que enfoque algo específico, en este caso sus arruguitas, de donde se encuentra el lado de sus arrugas. Luis dice, pondría una luz encima de la cabeza de doña Nancy, un poco delante del rostro. Sabemos que en la parte de arriba genera más sombras en la parte de abajo, ¿no? No se visualizan las arrugas como en este caso queremos que se vea de doña Nancy. Nuestra alternativa sería la B. Muy bien, vamos entonces a responder la pregunta 33, 34 y 35. Lee bien la pregunta y genera tu propia respuesta. Dice, el collage es una técnica creada por las vanguardias europeas de los principios del siglo XX y consiste en unir y pegar diversas imágenes, fotografías o fragmentos de estas, u objetos en una misma superficie y crear así una nueva imagen con un nuevo significado. A ver, dice, la docente de arte va a trabajar con sus estudiantes el concepto de collage y está buscando ejemplos en internet. El docente encuentra las siguientes 3 imágenes de obras de arte. ¿Cuál de ellas es un collage? Según el concepto que hemos repasado sería la B, ¿verdad? Porque estás buscando unir diferentes imágenes en una sola. Esa sería nuestra alternativa, la B. Vamos con la 34. Lee atentamente y para el video. Aquí vamos a hablar entonces de estrategias. Nos piden cuál es la más pertinente para llevar a cabo el trabajo en el aula. Luego de que los estudiantes identifican los posibles temas relevantes para ellos, solicitarles que traigan al aula revistas, periódicos, encartes y otros materiales impresos. Luego proponerles que seleccionen imágenes interesantes, que les recorten y peguen en una cartulina, haciendo una composición propia que transmita un mensaje sobre el tema escogido por cada uno. Mira que es a partir de los intereses de los estudiantes y ellos, a partir de eso, escogen los materiales, traen los materiales y arman el tema que les interesa. La B. Sugerir a los estudiantes que lleven a clase divertidas piezas de papel o cartulina de distintos colores y proponerle cortarlas en cuadrados pequeños. Aquí ya le estás diciendo al estudiante lo que tiene que hacer. Recuerda que es por descubrimiento. Una estrategia siempre busca que el estudiante descubra. Para eso son las estrategias. La C. Proponer a los estudiantes que formen grupos y que cada integrante realice un dibujo libre que lo represente. Luego pedirle a los miembros del grupo que entre todos peguen todos los dibujos del grupo en un papelógrafo. Recuerda que no estás evaluando la forma de dibujo, sino estás trabajando el concepto de collage. Y el concepto de collage es utilizar diversos medios y unirlos de acuerdo a nuestro interés. ¿Cuál sería la estrategia más adecuada? Entonces sería la alternativa A. La 35 dice, desde una perspectiva pedagógica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe la principal ventaja de realizar collage con los estudiantes? En este caso, nuestra alternativa sería la C. Permite explorar las relaciones entre las imágenes, dándole un nuevo significado y desarrollar nociones de composición de manera amena con materiales económicos y fáciles y accesibles, ¿verdad? Eso sería.
La A no sería porque permite reutilizar materiales en desuso. Sí, está bien, pero ¿cuál es la principal que realizas? No está realizando que el estudiante pueda reutilizar los materiales y desarrolle una conciencia ambiental. Claro que va de medio, es transversal eso, pero lo que estás trabajando con el estudiante es explorar las relaciones entre las imágenes y darle un nuevo significado, ¿verdad? Ese es el concepto que habíamos nosotros al principio conversado y leído. La B dice, permite crear imágenes muy novedosas que son apreciadas por el público general, lo que les brinda a los estudiantes la posibilidad de desarrollar sus proyectos artísticos generando sus propios ingresos. Generando sus propios ingresos. Sí desarrolla el estudiante proyectos artísticos, pero no necesariamente va a desarrollar sus propios ingresos. Además, imágenes muy novedosas, ya lo estás encasillando. Para el estudiante puede ser muy novedoso algo y para otro no. Entonces, ¿qué es lo principal que permite explorar las relaciones entre las imágenes para darle un nuevo significado? Eso es lo que buscamos con el collage. Y nuestra alternativa sería la C. Pregunta 36. A continuación se presentan 3 pinturas realizadas por Piet Mondrian en las que el autor representa un árbol. Observe las imágenes y responda a la pregunta. Fíjate, observa las imágenes para el video y responde la pregunta. La pregunta es, ¿qué procesos se evidencian en esta sucesión de imágenes? Vamos a hablar un poquito de los conceptos. Sincretismo es la unión de formas de conceptos indígenas y europeos para producir nuevas tradiciones. ¿Se evidencia eso? No, ¿verdad? La abstracción. La abstracción no obedece a un programa estético común. No es que busque un orden, ¿verdad? Se ve el cubismo, el lado geométrico, no necesariamente busca un orden. Y la C, que es desmaterialización, es que las piezas se van alejando de los soportes tradicionales para hacer eventos o actividades conceptuales carentes de forma. En este caso, ¿cuál sería entonces nuestra respuesta? Sería la alternativa B, ¿verdad? Porque se va alejando del programa estético común. No hay una búsqueda de un orden. Mire, nuestra alternativa entonces sería la B. La 37. ¿Cuál de las siguientes no es una pintura figurativa? Y nos plantean 3 imágenes. Recuerda parar el video para que puedas observarlo. Bien, ¿cuál de las siguientes no es una pintura figurativa? ¿Pero qué es una pintura figurativa? Es imágenes de la obra que son reconocibles y distinguibles. Las figuras pueden estar deformadas, pero el requisito fundamental es poder reconocerlas. ¿Está bien? Esa es una pintura figurativa. Y aquí dice, ¿cuál de las siguientes no es una pintura figurativa? Entonces, en la primera, ¿tú puedes distinguir los objetos? ¿Verdad, no? Sí se puede. A pesar de que sean objetos, por ejemplo, que no conozcas, se pueden distinguir las formas. En la B hay muchas formas que yo no puedo distinguir. Seguramente tú tampoco no lo puedes distinguir, ¿verdad? No está visible las formas. Hay una que sí, más o menos como es un pájaro, algo así, ¿no? En la C yo estoy viendo como una persona que está entrando, en un barco que está entrando a un tipo de lugar misterioso que tiene forma de una persona. Puedo distinguir las formas. Donde yo no puedo distinguir es aquí en la B. Fíjate, ¿qué forma es esta? No la entiendo. Entonces, nuestra alternativa sería la B, porque no se pueden distinguir todas las formas, ¿no? Las figuras están deformadas, pero el requisito es que podemos reconocerlas. Y aquí en la B no podemos reconocerlas. Muy bien, vamos a leer la pregunta 38 y 39. Léelo y luego genera tu respuesta. Recuerda que nosotros vamos a concentrarnos en las respuestas. Primero tienes que leer y luego contrastamos. Bien, aquí nos hablan de un proyecto muy novedoso que se llama Arqueología de la Ausencia, ¿no? Y este retrato, imposibles, ¿verdad? Porque hay una persona que fue desaparecida en el proceso de la dictadura y se le está uniendo en la imagen con sus familiares. Es algo que no es posible. ¿Qué reflexión plantea principalmente el trabajo Arqueología de la Ausencia de Lucila Quieto? A ver, entonces vamos a reflexiona sobre la importancia de utilizar recursos visuales. ¿Qué reflexión genera esto?
no es a utilizar la importancia de los recursos visuales. Para eso plantearíamos otro tipo de actividad y no algo que tenga que ver con la dictadura, ¿verdad? Y con el vínculo familiar, porque aquí se está hablando de vínculos familiares. La segunda, reflexiona sobre la importancia de los lazos de parentesco en familia y las formas en que se puede representar. Y aquí esta puede ser un poco confusa porque sí habla sobre la importancia de los lazos de parentesco en la familia, pero fíjate la C. Reflexiona sobre la importancia del rescate de vínculos emocionales en sociedades que han padecido violencia política. Y claro que esta es nuestra respuesta, porque el artista hace el proyecto titulado Arqueología de la ausencia. ¿Por qué? A razón de la dictadura cívico-militar, ¿no? Para reforzar estos vínculos emocionales entre una persona desaparecida y la familia, ¿no? Entonces, esta busca reflexionar sobre estos vínculos emocionales tras lo padecido en la violencia política. Entonces la artista lo hace de manera estratégica porque quiere reflexionar, generar reflexión sobre la importancia de estos vínculos emocionales a raíz de una violencia política. ¿Cuál sería nuestra alternativa? Sería la C. Siempre hay que observar sobre qué está trabajando el artista, sobre qué busca generar reflexión, qué está utilizando, qué temática utiliza y cómo nos presenta su trabajo. Eso va a ser importante para generar nuestras respuestas. La 39. Lee atentamente y para el video y genera tu propia respuesta. Muy bien, para la pregunta 39, el propósito de la profesora o del profesor es que los estudiantes comprendan las posibles motivaciones del artista. Entonces, ¿cuál sería una actividad más pertinente? La primera dice, solicitar a los estudiantes que traigan una foto suya con uno de sus padres o con un familiar muy querido. Mientras observan sus fotos, preguntarle, ¿por qué he escogido esa foto? ¿Para qué les sirve tener una foto así? ¿Qué sentirían al ver la foto si sus padres o familiares ya no estuvieran entre nosotros? Y los estudiantes van compartiendo sus opiniones. Muy interesante esa estrategia. La B. Proponer a los estudiantes formar equipos y entregar a cada grupo un texto en el que se describen diversos episodios de violencia social y política ocurridos en Latinoamérica, para que lo discutan y compartan sus impresiones. Ya, aquí se busca que entiendan la motivación del artista, no que entiendan los episodios de violencia social y política ocurridos en Latinoamérica. Lo que estamos buscando es entender la motivación del artista. La C es presentar a los estudiantes ejemplos de diversos artistas que han realizado retratos fotográficos de formas novedosas o con técnicas no convencionales. Luego preguntarle qué es lo que más le llama la atención de cada retrato y por qué. Y reflexionar con ellos sobre la importancia de la innovación en la fotografía artística. Esto se va más allá, se va de tu objetivo. Tú no quieres generar reflexión sobre la innovación de la fotografía artística. Tú quieres que el estudiante conozca la motivación del artista. ¿Qué nos permite eso? Es la alternativa A, porque plantea preguntas que tienen que ver con los vínculos socioemocionales, emocionales familiares. Entonces nuestra alternativa es la A. Ahora vamos a responder las preguntas 40, 41, 42, 43, 44 y 45. Así que atento porque vienen esta cantidad de preguntas a partir de esta primera. Dice, el docente ha planificado una unidad didáctica que ha titulado Superhéroes y Antihéroes, con el propósito de desarrollar capacidades relacionadas con la apreciación crítica y la creación artística en los estudiantes. Al iniciar la unidad, el docente desea recoger los saberes previos de los estudiantes sobre los superhéroes y sus principales características. ¿Cuál de las siguientes acciones es más apropiada? La primera es preguntar a los estudiantes, ¿sabían que los superhéroes siempre protegen a los habitantes de una ciudad o de un país? Ahí tú ya le estás diciendo tu punto de vista. No le estás permitiendo al estudiante que él genere sus propias ideas. Esta no es para nada. La siguiente, conformar grupos y entregarle una definición de superhéroe extraída del diccionario y pedir a los estudiantes que discutan si están de acuerdo o no con la definición. Ya le estás planteando una definición y no estás permitiendo que el estudiante genere su propia definición a partir de sus saberes previos. Es más, a lo que ya conoce, recuerda que el estudiante ya tiene un amplio conocimiento. Entonces, la C sería mostrar a los estudiantes imágenes de distintos superhéroes y superheroínas populares y preguntarle, ¿qué tienen en común los personajes mostrados en estas imágenes? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su forma de actuar? ¿Qué les motiva al actuar de esta manera?
Esta sería una actividad más adecuada. Recuerda, el docente desea recoger los saberes previos. Para los saberes previos es importante que el estudiante, desde lo que ya conoce, vaya respondiendo. Y la C nos plantea las preguntas que nos permiten que el estudiante vaya diciendo los conocimientos que ya tiene, ¿no? 41. Ahora sí. Dice, ya el profesor cogió todos los saberes de los estudiantes. Ahora todos coinciden en que los estudiantes son personajes virtuosos, con poderes sobrehumanos y que luchan sobre el bien de los demás. Entonces el docente muestra a los estudiantes la siguiente reseña con la imagen de una pintura realizada por el artista peruano Fernando Gutiérrez Casinelli. Lee bien para que podamos juntos realizar nuestra respuesta. Para el video. A ver, nos muestran entonces a un personaje. Superchaco no tiene superpoderes y es un vago que busca eludir el desempleo y ganarse alguito haciendo el mínimo esfuerzo. Rastrero y ocioso, es incapaz de ningún sacrificio, de ninguna nobleza. Esas son las características del personaje que nos presenta esta imagen. ¿Qué proceso promueve principalmente el docente al mostrar esta imagen y reseña a los estudiantes luego de recoger sus saberes previos? El estudiante ya tiene un concepto del superhéroe. Recuerda que ya tienen algo en común, todos están de acuerdo con un punto de vista. Ahora, ¿qué pasa cuando el docente muestra algo que no va de acuerdo a ese concepto que se ha formado? Se busca el conflicto cognitivo, que el estudiante se repregunte. Entonces, este es un superhéroe, pero no cumple esas características. ¿Qué puede pasar? Entonces va generando un concepto más amplio. ¿Qué es lo que se busca? Conflicto cognitivo, porque la metacognición es cuando ya el estudiante ha terminado de recibir el conocimiento y se pregunta por qué lo aprendió, para qué y cómo, ¿no? Y la autoevaluación es cuando ya está evaluando él mismo lo que ya ha adquirido, su propio conocimiento. Entonces estamos hablando aquí del conflicto cognitivo. La 42 dice, después de leer la reseña, Sofía, una de las estudiantes, dice lo siguiente. Profesor, me parece que esta obra es muy pesimista porque solo dice cosas feas y malas de la ciudad, de Lima y del personaje Superchaco. ¿Por qué nos ha mostrado esta obra? ¿Qué puede aportar una obra tan negativa? Dice, después de agradecer a Sofía por su aporte, ¿cuál de las siguientes alternativas es la respuesta más pertinente para favorecer que el estudiante reflexione sobre el propósito de la obra? Entonces, en la A, por ejemplo, Sofía, me parece que los aspectos negativos que se indican en la reseña señalan problemas reales de la sociedad peruana. Aquí tú ya le estás diciendo tu punto de vista y aquí se puede generar hasta un debate, ¿no? No, profesora, pero ¿por qué hice esto? Y todo eso, ¿no? Permite que el estudiante descubra, no, tú no tienes que imponerle nada al estudiante. Nosotros para eso utilizamos la estrategia de las preguntas y es importante para que el estudiante se repregunte de por qué se le está mostrando esta imagen. Y acá, Sofía, ¿acaso tú te sientes aludida por las cosas negativas que se señalan en la reseña? Aquí es como que un ataque al estudiante, ¿no? Es como que estás desvalorizando lo que ella está comentando y no puede ser el caso. ¿Qué nos permite generar más ideas del estudiante y que ella propia reflexione? ¿Qué alternativa nos permite que genere mayor análisis? Es la alternativa C, ¿verdad? Esta alternativa nos permite que el estudiante reflexione y se cuestione cuál sería la intención del artista. Entonces él va generando más ideas. Nuestra alternativa sería la C. La 43. El docente solicita a los estudiantes que comenten qué aspectos de la pintura de Fernando Gutiérrez les han llamado más la atención. 3 estudiantes responden. ¿Cuál de ellos evidencia una apreciación no solamente formal de la obra? Entonces aquí tenemos Luis dice, profesor, a mí lo que más me ha llamado la atención es cómo el artista ha hecho su dibujo con muchos detalles. Por ejemplo, los ojos del personaje y la comida parecen de verdad, son muy realistas. Aquí habla sobre la técnica, ¿no? Sobre que le ha parecido muy realista cómo ha hecho el dibujo. Esto es un poco formal, ¿no? Indira dice, profesor, a mí lo que me gusta es cómo el artista junta en sus dibujos cosas que no tienen nada que ver, como si fuera irónico. Mira, habla de una sensación que le transmite con los superhéroes y con la gente que vive en Lima. Entonces aquí no está siendo formal, está vinculando lo que le genera, ¿verdad? Y en la C, José dice, a mí me parece interesante cómo el artista ha dibujado un montón de objetos de distinto tipo en un espacio tan pequeño y ha agregado letras
chinas para acompañar todo. Esto es algo formal. El análisis que va de lo informal, que tiene que ver con lo que le genera, va a ser la alternativa B, la de Indira, ¿verdad? Que se escapa de lo formal. 44. Recuerda leer y generar tu propia respuesta. El docente comenta a los estudiantes que el superchaco no es un superhéroe convencional, sino que más bien es lo que algunos llaman antihéroe. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente para que los estudiantes comprendan las diferencias entre los superhéroes y los antihéroes? La A. Entregar a los estudiantes varias definiciones de los términos superhéroe y antihéroe para que ellos analicen y encuentren las diferencias entre ellas. Ya, pero dice cuál es la más pertinente. Recuerda, ¿cuál es la más pertinente? Vamos a seguir leyendo. Dar a los estudiantes varios ejemplos de superhéroes y antihéroes conocidos por ellos y solicitarles que hagan un cuadro comparativo con las diferencias entre ambas categorías y al final pedirles que escriban su propia definición de antihéroe. Esto es muy interesante porque aprovecha lo que ya conoce el estudiante, además de los superhéroes y antihéroes que él ya conoce y va generando sus ideas a partir de las diferencias que va encontrando. La C. Leer a los estudiantes una definición de antihéroe para que ellos lo contrasten con su noción de superhéroe y encuentren diferencias de significado entre ambos términos. Finalmente, pedirles que escriban su propia definición de antihéroe. Y aquí, en la C, el docente es el que está leyéndole la información para que ellos contrasten su noción, para que ellos puedan descubrir por sí mismos. La alternativa más conveniente sería dar a los estudiantes varios ejemplos de los superhéroes y antihéroes conocidos por ellos y luego que hagan un cuadro comparativo. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que yo ya conozco? Y voy generando un concepto. Si yo le doy a los estudiantes una definición, ya lo estoy encasillando en lo que dice esa definición. Recuerda que para esto siempre es importante entender que los estudiantes tienen mucho conocimiento. El estudiante ya tiene saberes previos y hay que utilizarlo. Siempre va a ser una estrategia pertinente y más pertinente utilizar lo que ya conoce el estudiante. ¿A partir de qué? De sus intereses. Si tú planteas los superhéroes que ya conocen y los antihéroes que ya conocen y a partir de ello generen diferencias, esto sería lo más ideal y generaría que el estudiante desarrolle un concepto por sí mismo de lo que es un antihéroe. Entonces, nuestra alternativa sería la B. Los estudiantes han construido la siguiente definición del término antihéroe. Un antihéroe es el protagonista de una historia que es todo lo contrario de lo que es un superhéroe. No es noble, ni tiene poderes, ni está siempre buscando el bien de los otros. A veces este tipo de personaje es utilizado en historias para criticar cosas que suceden en la sociedad. El docente desea proponer una actividad creativa en la cual los estudiantes puedan desarrollar su pensamiento crítico utilizando los conceptos aprendidos en el aula. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente que proponga el docente? A ver, vamos. Entonces aquí vendría a ser pedir a los estudiantes que cada uno reflexione sobre cuáles son sus principales defectos y que creen un antihéroe que resalte sus aspectos personales más negativos de manera irónica. Ya, de manera irónica, de nuevo, aquí en esta alternativa se sigue diciendo al estudiante lo que ya de por sí tiene que hacer, se le da un camino y no se le permite al estudiante que descubra. Dividir la clase en grupos y pedirles que analicen las principales virtudes y defectos de los jóvenes de su generación. Ya aquí estamos hablando de grupos, no estamos dando nombres. Puede ser hiriente cuando damos nombres, ¿verdad? Luego proponerles que diseñen un superhéroe y un antihéroe basado en su análisis. Ya está. Entonces, hemos generado primero nuestras ideas, virtudes y defectos. Y ahora vamos a proponer que a partir de eso generen un superhéroe y antihéroe. Muy interesante. La C. Solicitar a los estudiantes que elijan una persona real a la que admiren y una persona que conozcan que no les caiga muy bien. Ya de por sí están planteando que el antihéroe no les tiene que caer muy bien. Entonces, no es así el concepto que ellos han formado, ¿verdad? Luego que representen a esta persona como superhéroe y antihéroe respectivamente. Ya lo estás encasillando. Lo que se busca aquí es que los estudiantes sigan desarrollando su creatividad. Ahora, y pongan en práctica el concepto que han aprendido en esta unidad. Es decir, que creen su antihéroe y su superhéroe en base a lo que han aprendido. ¿Pero de dónde? De una figura real y de su propio interés, de lo que ellos están viviendo ahora mismo. Entonces, pedirle a los estudiantes que evalúen
a los jóvenes de su generación, no necesariamente a él o a ella o a una amiga que te caiga bien o a un familiar, no, 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 sino que de manera general. Entonces ellos buscan las virtudes y algunos defectos, ¿verdad? Algunos defectos que tengan los jóvenes. Y van a escribir sus principales características y luego van a formar un superhéroe y antihéroe de acuerdo a lo que ellos han encontrado. Y esto es bastante interesante, permite generar la reflexión de los estudiantes. Entonces sería nuestra alternativa la B. Vamos con la pregunta 46. Dice, observa la siguiente fotografía y responde a la pregunta. Recuerda parar el video para que generes tu propia respuesta. En fotografía, una línea implícita se refiere a una línea imaginaria o sugerida, que no está físicamente presente en la imagen, pero que se percibe a través de la disposición de los elementos visuales dentro de la fotografía. Estas líneas no se dibujan literalmente, pero se perciben debido a la dirección o alineación de los objetos, formas o elementos presentes en la imagen. Las líneas implícitas pueden tener un impacto significativo en la composición y el flujo visual de una fotografía. Muy bien, hemos descubierto entonces qué es línea implícita, hemos reforzado nuestro concepto. Entonces vamos con nuestra línea imaginaria en nuestra fotografía. Hay varias líneas, en este caso nos habla de las líneas de las cuerdas, la mirada de don Oscar y la línea de atrás, ¿verdad? Entonces, entre nuestras alternativas tenemos estas opciones. La línea implícita es aquella línea que no está dibujada, ¿verdad? Pero que sin embargo aporta a la fotografía, ¿verdad? Es ritmo, da este peso a lo que se presenta, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuál vendría a ser de nuestras alternativas inclusive? La dirección de la mirada de Óscar Avilés, la cuerda de la guitarra que toca Óscar Avilés, la línea vertical de color negro detrás de Óscar Avilés. Entonces, mira, aquí hay una línea, ¿verdad? Ya de esa también nos habla, pero no está implícita. Podemos observarla, ¿verdad? Pero más que eso, ¿nos ayuda en la composición? ¿Nos da ritmo? ¿Nos ayuda en la imagen? No necesariamente. Las líneas de la cuerda también nos aportan. Pero ¿cuál es la que le da más movimiento y genera una perspectiva, un dinamismo en nuestra fotografía? Es justamente a dónde se dirige la mirada de don Oscar, ¿no? Es como que si hubiese algo a quien se dirige, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra línea implícita que está moviendo nuestra fotografía. Entonces, vendría a ser nuestra alternativa la A. En la pregunta 47, lee la siguiente descripción y responde la pregunta. Recuerda leerlo atentamente. Para el video. En las preguntas que mayormente realiza el ministerio, siempre se vuelve repetitiva lo que son las pinturas de Pancho Fierro. Entonces es importante tomarlo en cuenta. En anteriores videos, en anteriores evaluaciones que hubo, te expliqué a mayor detalle estas fotografías, ¿verdad? Cuáles representan y en qué danzas están representando Pancho Fierro. Te invito a que veas ese video, estará apareciendo aquí en el enlace para que puedas observarlo. También dejaré los videos para que refuerces los conceptos en la descripción del video. ¿A qué danza hace referencia la acuarela? A la zamacueca. También voy a dejar un documento informativo para que puedas tener más en consideración cuáles son las pinturas de Pancho Fierro donde se representan diversas danzas. La pregunta 48 dice, ¿en qué se diferencia el vestuario del varón que baila la marinera estilo mochero del vestuario de los bailarines y otros estilos de marinera del norte peruano? Se diferencia en usar el pantalón remangado y no usan zapatos. Esa es la principal diferencia que vemos en esta marinera mochera. Es un poco más del pueblo, ¿no? Entonces, la principal diferencia es esa. ¿Cargan siempre una alforja en el hombro? No. ¿No utilizan sombrero ni pañuelo? No. Si siempre se va a utilizar en la marinera pañuelo. Lea la siguiente situación y responde a las preguntas 49, 50 y 51. Recuerda parar el video. En la 49 nos están pidiendo identificar qué danza es, según el concepto de que es una danza de los pueblos aymaras, y en sus pasos muestra la labor realizada por las hilanderas y los tejedores. Esta danza es ejecutada durante la festividad de la Virgen de la Candelaria Puno y muestra riqueza folclórica. Sicures de Taquile, la isla de Taquile, más importante del lago Titicaca.
Esta danza muestra un contenido mágico, un mensaje puro y auténtico. Ya, está muy bien, pero no nos habla de la labor realizada de las hilanderas y tejedores. La llamerada, la B, está inspirada en los pastores de las llamas. Y la cuyaguada está vinculada con la actividad hilandera y tejedores antiguos. Es una danza aymara. Entonces nuestra respuesta sería la C. Y aquí otra pregunta respecto a una de las danzas. Dice, es una danza que se baila en el departamento de San Martín. Es ágil y divertida porque sus pasos muestran la alegría de los pobladores del barrio de Huayco. Con respecto a la vestimenta, las mujeres llevan pañuelos de varios colores encima de sus faldas y también cintas de muchos colores encima de sus cabellos sueltos. Esta danza muestra las costumbres de una comunidad de la selva. Ya. ¿A cuál de las siguientes danzas se refiere Diana? Entre las alternativas hay una que dice Carnaval de Lamas. Cuando vemos la descripción que nos plantea Leo, dice, es una danza de San Martín. Es ágil y divertida. Ya de por sí el carnaval se caracteriza por eso. Sus pasos muestran alegría de los pobladores del barrio de Huayco. No está representando más que la participación del barrio. ¿Dónde se realiza eso? Siempre en los carnavales. Con respecto a la vestimenta, las mujeres llevan pañuelos de varios colores encima de sus faldas y también cintas de muchos colores encima de sus cabellos. Eso viene a ser el carnaval de Lamas. Io Patati es un ritual, escena que recrea la guerra amazónica, ritual guerrera. Cholones de Rupa Rupa, bueno, su principal personaje es el jaguar, ¿no? El jaguar. Ropa ceremonial que presenta en esta danza, ¿no? Entonces, nuestra alternativa sería el Carnaval de Lamas. Lee la pregunta y genera tu propia respuesta. Bien, en esta pregunta la estudiante está dando su punto de vista acerca de una danza que ella conoce, ¿no? Y que se baila en el departamento de Lima. Es parte de su folclore y por eso la conoce. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes posibles intervenciones de la docente está alineada en mayor medida con el enfoque intercultural? El enfoque intercultural es valorar e incluir la diversidad de los estudiantes, enfocados en que el estudiante tiene conocimientos y hay que aprovechar esos conocimientos y valorarlos, ¿verdad? Entonces, la A sería, chicos, para poder valorar nuestra cultura, lo primero es conocerla. Y las danzas son parte importante de ella, sobre todo si se trata de una danza de nuestra propia región. Conocer aquí tú ya estás dando una respuesta. Quieres que el estudiante se sienta incluido, no que tú des una respuesta. La B. A ver, chicos, ¿cuánto conocen otras danzas de Lima? Aquí esta respuesta no sería porque no estás valorando la participación de la compañera. Y este estudiante tú ya estás dando una respuesta, ¿verdad? Y la C dice, ¿quiénes más conocen las payas de Cajatambo? Fíjate, valoras lo que te ha dicho el estudiante. ¿Nos contarían más sobre esta danza? ¿Cuándo la han bailado? Y de por sí muchos estudiantes la conocen porque es parte de su región. Que nos cuenten más sobre esta danza, ¿no? Que impartan más lo que ellos conocen y se hace más interesante porque los estudiantes empiezan a hablar sobre su folclore y se incluye el valor que ellos tienen, el conocimiento, los saberes que tienen sobre aquellas danzas. Se incluye toda la diversidad. Nuestra alternativa sería la C. Muy bien, vamos a leer atentamente para poder dar respuesta a las preguntas 52, 53 y 54. Recuerda, calentamiento corporal busca que los estudiantes estén predispuestos tanto física como emocionalmente para danzar. Y ya terminados los ensayos, realizar ejercicios que favorezcan la vuelta a la calma, que es diferente, eso es cuando ya se termina. Entonces, en nuestras alternativas, dice, indicar a los estudiantes que realicen movimientos suaves como rotaciones, flexiones, estiramientos, empezando por la cabeza hasta llegar a los pies, mientras dirigen su atención en cada parte de su cuerpo y su respiración. Luego trotar ligeramente por el espacio e ir aumentando la velocidad paulatinamente. Permites que el estudiante poco a poco vaya realizando los movimientos, desde la conciencia del cuerpo, desde permitir que vaya moviendo partes de su cuerpo hasta aumentar el movimiento. Luego la B dice, colocar una música suave para que los estudiantes se preparen mentalmente y se concentren en su respiración y en los latidos de su corazón, sintiendo cómo la sangre fluye por todo su cuerpo. Luego pedirles que dirijan, bueno, aquí no lo has marcado, aquí solamente pones la canción
y estás hablando sobre lo que tienes por intención que sucede en el estudiante, más no das ninguna indicación. Luego la C. Realizar competencias de carreras entre los estudiantes, indicándoles que partan al mismo tiempo y corran alrededor. Esto no porque hace que el estudiante se canse. Lo que queremos con el calentamiento es que el estudiante prepare su cuerpo para realizar movimientos más fuertes. Entonces se inicie con los movimientos despacios, lentos, vaya conduciendo parte de su cuerpo, vaya soltando cada parte de su cuerpo y así su cuerpo esté más activo para realizar los movimientos más fuertes ya en el ensayo. Entonces nuestra alternativa sería la A. La 53 dice, tomando en cuenta solo el aspecto físico, ¿por qué es importante realizar el calentamiento corporal antes de ensayar la danza? La A dice, porque permitirá que el cuerpo de los estudiantes se active de manera progresiva para ejecutar movimientos intensos durante el ensayo. Esa está bastante bien. La B, porque si los estudiantes no calentan previamente, los músculos no tendrán la tonicidad suficiente y el futuro podrían disminuir masa muscular. Eso es algo que no necesariamente va a pasar. No es algo que, si no calientas, no es algo que va a pasar. Entonces, no vendría a ser nuestra respuesta. Porque de esa manera el docente se asegura que los estudiantes no sufrirán esguinces y luxaciones durante el ensayo. Bueno, el calentamiento es importante y previene esto, pero no necesariamente es algo que no va a pasar. Puede ser que suceda ante un mal movimiento. Para que no sucedan esto hay que tener conciencia del cuerpo y conciencia de nuestros movimientos. Pero el calentamiento, ¿qué nos permite? Que el cuerpo esté preparado para movimientos más bruscos. Por eso es que es importante realizar el calentamiento. ¿Qué alternativa va a esto? La A, porque el cuerpo de los estudiantes se van a activar, que esté activo, de lo que esté en calma, entonces que el cuerpo del estudiante se active pero de manera progresiva, lentamente y teniendo conciencia de cada parte de su cuerpo, ¿no? Para luego a futuro ya ejecutar movimientos intensos, ya que van a pasar al ensayo. Nuestra alternativa sería la A. 54. ¿Cuál de las siguientes secuencias de acciones es adecuada para que los estudiantes vuelvan a la calma luego del ensayo de la danza? Muy bien, vamos con la pregunta 54. Para que los estudiantes vuelvan a la calma, es importante plantear también de manera estratégica que los estudiantes poco a poco vayan disminuyendo el ritmo, no de manera brusca. Entonces, los estudiantes poco a poco disminuyen la velocidad y la fuerza de los pasos de la danza, poco a poco. Luego caminan por el espacio y terminan con estiramientos y ejercicios de relajación, enfocando su atención en cada parte de su cuerpo. ¿Por qué la A no sería? Porque ellos se echan al piso, cierran los ojos e imaginan. Fíjate, nosotros acabamos un ensayo de la danza y luego de frente se echan al piso. No es apropiado eso porque has cambiado de velocidad rápidamente. Entonces el cuerpo ha pasado un cambio brusco que puede ser perjudicial para los estudiantes. Y posteriormente sucede lo mismo en la alternativa B. Ejecutaste el último ensayo y luego lo mandas a sentar. Un cambio drástico y brusco. Entonces cuando el estudiante va disminuyendo la velocidad poco a poco, pasando esas indicaciones, luego haces que caminen por el espacio, ya no están haciendo los movimientos intensos, sino que han bajado, luego estiramientos de relajación y posteriormente enfocados en la parte de su cuerpo. Esa sería la alternativa más adecuada, sería la C. La 55. Lee atentamente, da tu respuesta, recuerda parar el video. Recuerda algo, dice aquí para tener conciencia corporal. Entonces la A dice, proponer a los estudiantes colocar una cuerda larga en el piso para que al ritmo de la melodía caminen sobre ella, poniendo un pie delante del otro sin dejar espacio entre ellos y evitando salirse de la línea trazada por la cuerda. Conciencia corporal, o sea, parte de tu cuerpo, todo tu cuerpo. Entonces aquí no necesariamente se está desarrollando todo, no sería la más adecuada. Indicar a los estudiantes que caminen por el espacio haciendo rebotar una pelota con las manos al pulso de una melodía y cada cierto tiempo indicar una palmada que se detenga. Bueno, aquí estamos hablando del ritmo, ¿verdad? De la melodía. Y la 55, solicitar a los estudiantes que se recuesten sobre el piso con los ojos cerrados y que realicen respiraciones profundas mientras imaginan cómo el aire que inhalan recorre todo su cuerpo. Luego pedirles mover muy lentamente cada parte de su cuerpo. La alternativa sería la C, porque nos permite que el estudiante tenga conciencia
de su cuerpo a partir de la calma. Como primero concentrándose en la respiración y después poco a poco pasar a cada parte de nuestro cuerpo. Entonces nuestra alternativa sería la C. Recuerda leer la siguiente pregunta de manera clara para responder las 56, 57 y 58 para el video. Muy bien, entonces aquí vamos a ver una dinámica que se llama cardumen. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes capacidades es la que menos se desarrolla en la dinámica descrita? ¿Cuál es la que menos se desarrolla? Fíjate, hay una persona que va a dar la indicación de los movimientos. Los demás hay que estar atentos y concentrados para realizar el movimiento. ¿Hay una comunicación no verbal? Claro que sí, porque el estudiante no va a decir mano arriba, mano abajo, no, sino va a seguir lo que realiza su compañero. Memoria corporal. No es algo que el estudiante tenga que retener, no es un movimiento que tenga que aprenderse. No te vas a aprender este movimiento. Recuerda este movimiento. No es por regla aprenderse el movimiento, sino estar atento y concentrado en lo que hace nuestro compañero. ¿Cuál es la que menos se desarrolla? La memoria corporal, la C. ¿Qué tipo de capacidades están desarrollando principalmente los estudiantes con esta dinámica? Bien, vamos a leer las alternativas. Perceptivo-motrices. Está percibiendo lo que hay a su alrededor y generando movimientos de acuerdo a lo que percibe. Claro que sí. Sociomotriz. También está haciendo un trabajo en equipo, pero solo de manera individual es donde se está enfocando. Si bien es cierto, están trabajando en la misma dinámica todos los compañeros, no están haciendo un trabajo en equipo, no es algo que se requiera el trabajo en equipo, sino mayormente la atención individual. Luego, físico-motrices, no se está viendo la precisión del movimiento, que estira bien la mano, si no, no es correcto, no. ¿Verdad? Sí se están haciendo movimientos, pero no se está evaluando la precisión del movimiento, ni se está trabajando necesariamente en equipo, sino la percepción y la realización de movimientos, que es la 57, que es la principal, la alternativa A, perdón, que es la que principalmente se está desarrollando con este juego. Vamos con la pregunta 58. Dice, terminada la dinámica se produce una conversación entre el docente y los estudiantes. ¿Cómo se sintieron al realizar la dinámica? ¿Les gustó realizarla? ¿Qué les gustó más? ¿Algo no les gustó? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Qué proceso ha promovido el docente en los estudiantes con estas preguntas? Esto se llama la metacognición, ¿verdad? ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Qué es lo que he retenido? ¿Por qué? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué es lo que no me ha gustado? ¿Cómo voy a hacer para mejorar? Este tipo de preguntas se llaman metacognición y se realizan siempre después de lo que ha aprendido el estudiante. Muy bien, vamos con la 59. Lee atentamente, recuerda leer atentamente. Bien, dice, están ensayando una coreografía de danza contemporánea. La docente observa que varios estudiantes están demasiado activos y con excesiva energía, que les impide enfocarse en el trabajo. Por eso se propone realizar ejercicios con el propósito de bajar la intensidad para que sean capaces de equilibrar y gestionar sus emociones y atención, pero manteniendo la energía alta para continuar con el ensayo. ¿Cuál de los siguientes ejercicios es más adecuado? La dice, solicitar a los estudiantes que de pie cierren los ojos, suban lentamente las manos y se toquen los omóplatos, inhalando por la nariz y luego bajen las manos mientras exhalan por la boca. Repetir el proceso algunas veces y al finalizar realizar respiraciones profundas mientras repasan mentalmente la secuencia de movimientos de la coreografía. Está muy interesante porque el estudiante sigue moviéndose, ¿verdad? Pero ya de una manera menos intensa y más concentrada en su respiración. Sigue realizando movimientos, ¿verdad? Y al final realizar respiraciones profundas, mientras le propones el reto de repasar la secuencia. Entonces va utilizando ahí también la memoria, ¿verdad? La B. Pedir a los estudiantes que corran por todo el espacio y que, a la indicación de la docente, sacudan con fuerza las manos y luego sacudan los pies. Aquí estás cansando al estudiante. ¿Y qué es lo que se pide? Que mantengan la energía alta. Indicar a los estudiantes que recuesten en el piso y que cierren los ojos. Luego pedirle que encuentren regresivamente desde 20 hasta 0 mientras respiran profundamente. Aquí no estás promoviendo que el estudiante haga movimientos, no vas a mantener la energía alta, sino los vuelves a la calma, le quitas la energía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería lo más adecuado? Sería que de pie cierren los ojos, suban lentamente las manos. ¿Por qué? Porque propone seguir con el movimiento, pero ya en menor intensidad y enfocándose también
en la respiración. Entonces nuestra alternativa sería la A. Muy bien, vamos a leer la pregunta número 60. Muy bien, en esta pregunta el docente le ha mostrado al estudiante, le ha hecho escuchar al estudiante varias grabaciones folclóricas. Ahora, le ha preguntado, ¿has escuchado esta música antes? O sea, ¿qué está buscando? Despertar lo que el estudiante ya sabe del tema. Entonces, esto se llama activación de los saberes previos. Nuestra alternativa sería la A. Gracias por ver el video, gracias por haberme acompañado. Recuerda reforzar conceptos. Si deseas seguir reforzando conceptos, te voy a dejar en la descripción del video algunos enlaces a otros videos que también tienen la resolución de exámenes con conceptos claves e importantes que nos van a ayudar a ampliar nuestro conocimiento para dar una adecuada evaluación. Muchísimas gracias.